Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva clase de Pediatría del Desarrollo, donde el día de hoy vamos a profundizar en qué se necesita para aprender a leer. Una de las preguntas que más frecuentemente han hecho en las últimas clases es ¿cuándo un niño está listo para aprender o cuándo es que puede ser que el niño vaya teniendo o a qué edad el niño puede aprender a leer, cuándo debe de aprender a leer? Son preguntas que frecuentemente hacen. Y aquí lo primero que quisiera ir acotando, y ojalá que me vayan acompañando en este proceso, es a revisar cuáles son los elementos a través de los cuales podemos decir que una persona está lista para aprender a leer, ¿sí? Lo primero que quiero dejar claro es no hay una edad, ¿ok? Hay un conjunto de características que se vuelven muy importantes. Hola, Viviana, y saludos a todos. Y ojalá que me estén mandando comentarios, reacciones emocionales, y espero que esta clase les sirva. Y por supuesto, gracias a todas las personas que se han suscrito y gracias por ese apoyo porque me permite así tener recursos para ir teniendo más libros y ser mejor para ustedes. Vamos a empezar viendo qué es lo primero que necesita una persona para transitar de los conocimientos de el preescolar a los conocimientos de la educación obligatoria, ¿ok? Si nosotros recordamos, el niño de 2 a 5 años, de acuerdo a Piaget, está en una etapa preoperacional, ¿sí? En la cual necesita ver las cosas para poder hacerlas, ¿ok? El primer elemento que necesitamos que una persona logre adquirir es algo que se llama conciencia metalingüística, ¿sí? ¿Qué es esta conciencia metalingüística? La conciencia metalingüística es la clave. ¿Y a qué se refiere esta conciencia metalingüística? Que yo sea capaz de reflexionar en mi mente acerca de las palabras que conozco y cuál es la que quiero llegar a decir o a utilizar. Voy a poner aquí un ejemplo. Saludos a saludos a quien está desde Bogotá. Y, por ejemplo, yo pienso Bogotá, ¿ok? Y en este momento en Bogotá abre una serie de elementos, ¿ok? En Bogotá, yo diría, si estoy en Bogotá, ojo, esta es la conciencia metalingüística. Yo aquí en México, a esto que tengo aquí adentro, yo le llamo café, ¿ok? Si yo estoy en Colombia, tendría que decir, me voy a tomar un tinto, ¿sí? Pero si yo estoy en México y digo, estoy tomando un tinto, la gente puede pensar que estoy tomando un vino y me va a decir, ¿por qué tan temprano? Y si yo pido en Colombia un café, me van a dar una versión chiquita porque el tinto es como más largo, ¿sí? Entonces, esto de saber café, saber tinto, es conciencia metalingüística. La conciencia metalingüística es yo voy a reflexionar acerca de qué pasa detrás de las palabras que tengo. Algo que cotidianamente pasa en la consulta de pediatría del desarrollo es que yo le pregunto a un niño, ¿cómo se llama tu mamá? ¿Ok? O sea, el café es tinto con leche, sí, el café es tinto con leche, gracias Sandra Maecha, pero vaya, o sea, el café es tinto con leche, ¿sí? Ah, y saludos hasta Perú. Por ejemplo, si yo estoy en la parte de, si yo estoy en Perú y yo digo ceviche, el ceviche en Perú es una característica particular que tiene, por ejemplo, en Perú automáticamente surge la palabra ají chombo, si es ají chombo en Perú, y eso hace esta idea. ¿Queda claro? O sea, la conciencia metacognitiva, la conciencia metalingüística es saber qué decir. Vuelvo al ejemplo en la consulta. Yo le digo, ¿cómo se llama ella? ¿Ok? Estamos hablando de que es el niño y le pregunto acerca de cómo se llama su mamá. ¿Qué creen que me contesta un niño? Un niño me puede contestar, mamá, ¿sí? Si yo le pregunto a un niño, ¿ella cómo se llama? Y me contesta mamá, algo que pasa muy frecuente en la consulta, y no sé si hay alguien de aquí que ha ido conmigo a consulta o le ha tocado, dicen, el niño dice mamá,
Pero si le preguntas cómo se llama él, contesta, no sé, Juan, contesta el nombre. No sé si ya han visto eso. O sea, le preguntas, ¿cómo se llama ella? Mamá. ¿Cómo se llama él? Juan. ¿Qué es de, o sea, y Juan, qué es de ti? Papá. ¿Y qué es de ti, mamá? Mamá. ¿Por qué pasa esto? Porque el niño todavía tal vez no tiene esta conciencia metalingüística de reflexionar. Mamá no es el nombre de mi mamá. Mamá es, pues yo le digo mamá, pero tiene un nombre. Y en ese momento me ha tocado niños que son muy lindos y le preguntan, ¿cómo te llamas? ¿No? Y en ese momento mamá le dice, ah, pues me llamo bla. Ah, sí, se llama bla. Hizo sentido. Esa es conciencia metalingüística. Conciencia metalingüística, y vuelvo a esta idea, todos tenemos, todo es una respuesta para algo, ¿ok? Me ayudan con reacciones emocionales y estoy siendo claro y ojalá que me ayuden a compartir la publicación para llegar a más personas, invitar a más personas a que me sigan y por supuesto mandar sus comentarios, los leo. Entonces, ¿cuál es el elemento clave que necesito para aprender a leer o para transitar a la escuela? La conciencia metalingüística, ¿sí? ¿Por qué? Porque la conciencia metalingüística le va a permitir al niño diferenciar. Un ejemplo muy puntual de conciencia metalingüística, que parece muy burdo y no lo es. Yo estoy en, ahora diría buenos días, ¿sí? Después puedo decir buenas tardes, ¿sí? Aquí aprovechamos para, la Itzel invita a todos al primer diplomado internacional de genética médica y enfermedades raras, es gratuita y está el código, se pueden inscribir, lo fijé, y gracias Itzel por ser suscriptora, por ser maravillosa genetista y además por compartir, es totalmente gratuito. Entonces la conciencia metalingüística es, yo debo de decir buenos días, yo debo de decir en la tarde buenas tardes y yo debo de decir buenas noches, ¿sí? En alemán sería, yo diría Guten Morgen, Guten Abend, Guten Nacht. Pero Guten Nacht es ya como hasta mañana, es buenas noches, ¿ok? Nosotros no decimos, o sea, yo llego a un lugar en la noche y digo buenas noches. Cuando me voy a ir a dormir, digo hasta mañana, que es equivalente en portugués, que es bom dia, hasta mañana, ¿sí? A mañana. Es como hasta mañana, ¿sí? Yo tengo que tener esta conciencia de en qué momento ocupar las palabras correctas y pensar si las estoy ocupando bien. ¿Está quedando clara esta idea de cuál es el elemento básico y por qué es necesario? ¿Y cuál es el gran conflicto que yo tengo en consulta? Que siempre les digo a los papás, ojo, es cómo se dice gracias. Ese cómo se dice gracias, no estoy favoreciendo esta conciencia metalingüística en el niño. ¿Por qué? Porque gracias implica varias cosas. Gracias es, obtuve algo, ese algo me fue de utilidad y eso de que me fue de utilidad me gustó y quiero hacerte saber que estoy agradecido por lo que diste, como con los Nayaritas por este maravilloso collar que me regalaron desde Nayarit, igual que estas pulseritas. Muchísimas gracias. Y también, o sea, por ejemplo, cuando llega un niño y me hace un dibujo, una niña, es el mayor regalo que me pueden dar y ya los vamos a tener en una pared, ¿sí? Pero eso es algo importante, que tenemos que entender esta idea de gracias no debería de ser para todo. Gracias es recibí algo que me gusta y eso que me gusta lo voy a hacer. ¿Quedó clara esta idea? Y ahora vamos a ver cuáles son la parte de la lengua, ¿sí? Entonces, primer elemento, conciencia metalingüística, eso se necesita para poder llegar a transitar la escuela. ¿Quedó clara esta idea y de por qué? Me ayudan con reacciones emocionales. Vamos a ver otro elemento. Y también si lo ven en línea, ojalá que me ayuden a verlo y compartir y darme reacciones emocionales para saber si estoy siendo de utilidad. Las dimensiones del lenguaje, ¿ok? Las dimensiones del lenguaje, vamos a hablar de que hay usos de la lengua, que es la pragmática. La pragmática es este punto de partida sobre los significados y los mensajes, ¿sí? Pero vamos a ver cuál es la estructura de la lengua. La estructura de la lengua, después vamos a hablar más allá del lenguaje, es palabras, ¿sí? Después de las palabras tenemos la sintaxis y es el discurso. Entonces yo voy a tener palabras
que es una forma arbitraria para decir algo, ¿sí? La sintaxis, que es como lo estructuro, ¿sí? Y entonces las palabras, la sintaxis, y viene otro elemento importante que es el discurso, ¿sí? La palabra es un concepto, es un punto concreto. La sintaxis es cómo estructuro la frase para que sea clara. Si yo digo el niño verde, estoy diciendo que el niño es verde, que es diferente a que yo, o sea, a ver, el, el niño es, el niño verde es diferente de el verde niño, ¿sí? Porque, por ejemplo, el niño verde puede ser en figurativo, es un niño que no está listo para algo, pero el verde niño no hay forma de que sea otra cosa que no sea el color. ¿Me explico? Eso tiene que ver con la sintaxis. Los niños de repente tienen este problema de sintaxis porque el niño te pide algo y tú le dices, dime, dame la taza. Y entonces después cuando el niño, tú le dices, dame la taza, el niño cuando hace esto, te dice, dame la taza, cuando quiere decir, te doy la taza. ¿Me explico? Eso se llama inversión pronominal. ¿Quedó clara esta idea? Y en ese momento, entonces del discurso es cómo organizo las ideas. Voy siendo claro y qué bueno que te ha servido, Sari Garbán. Me siento agradecido y gracias. Ojalá que me ayuden a compartirlo en sus páginas de Facebook y ayudarme. Entonces, quedó clara esta idea. ¿Qué es la pragmática entonces? La pragmática tiene que ver con el uso de las cosas, ¿sí? Y tengo que entender entonces estas partes. La estructura, entonces, tiene que ver con las palabras, la sintaxis y el discurso. Es cómo se organizan las cosas. La pragmática es cómo lo uso. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo y si de repente utilizo estructuras en alemanes, porque creo que el alemán es bastante claro. Nosotros, por ejemplo, en alemán, tú utilizas bitte, o sea, para pedir algo, para endulzar una frase, ¿sí? Este sí, yo lo ocupo como un elemento de la frase para decir sí quedó claro, ¿sí? Volví a decir sí, ¿ok? ¿Les ha pasado a ustedes que una persona dice sí, pues no, pues eso es muy de un estado de la costa, ¿sí? La pragmática, por ejemplo, es del uso. Si yo pregunto, si a mí me preguntan qué es una garnacha y hay alguien aquí de Veracruz, yo les diría una garnacha es una tortilla frita con salsa con base de chipotle, carne de res deshebrada, cebolla. Esa es una garnacha, ¿ok? En el Valle de México nosotros ocupamos garnacha para cualquier cosa, ¿ok? Entonces la pragmática es diferente, ¿sí? Oye, mami, lo ocupan en Sudamérica como para decir diferentes cosas, ¿no? Algo que aprendí, si hay alguien que nos ve desde Panamá, en Panamá dicen la man, el man. Man es el equivalente de, en español, buey, o sea, buey sin B y con G, ¿sí? Y hace referencia como o sea, vaya, es asexuado. Entonces, la man, el man, fui con la man a Sabores del Chorrillo, bueno, ahí ya no lo supe decir así en ese acento, ¿no? Pero es la man, el man. Tiene ese uso pragmático, que ese uso se ocupa en ciertos lugares y en otros no, ¿sí? ¿Qué nos critican mucho a nosotros en México, los argentinos o los sudamericanos? Háblame, por favor. Háblame. ¿Mande? Mande viene, no es de tanto de que ese fue muy militar, así de, ¿eh? ¿No? Pero, por ejemplo, los mexicanos tendemos a decir mande y no se dice qué, se dice mande. ¿Me explico? Y entonces ese mande es un uso pragmático.
que yo no te estoy diciendo que me mandes, te estoy tratando de decir que dime, ¿ok? O que, pero viene de una situación cultural de mande usted, señor patrón, que es la misma razón de aguas. ¿Alguien de ustedes sabe la razón por la cual en México decimos aguas cuando hay un peligro? Porque antes, cuando no había WC, las personas gritaban aguas y aventaban los residuos de las basílicas hacia la calle. Y esa es la misma razón por la cual las mujeres caminan en la acera y los hombres caminan, o sea, pegado a las casas y los hombres hacia la acera, porque si alguien dice aguas, le caía al varón en vez de a la mujer, o si la carroza pasa, salpicaba al varón y no a la mujer. Eso es el pragmático. ¿Sí quedó clara esta parte de usos del lenguaje? Lo vamos a ver más adelante. Ahora, digo, en el siguiente módulo que es lenguaje. Entonces, ¿cuáles son los requisitos o las capacidades que necesitamos para el proceso de la lectura? Y aquí me gustaría que vayamos reflexionando en estas ideas para que piensen que el primer elemento de pediatría del desarrollo no es a qué edad el niño aprende a leer. ¿O a qué edad el niño debe aprender a leer? Es cuáles son las competencias subyacentes que debe de tener un niño para poder aprender a leer, y si no las tiene en la edad escolar, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, si Sari Galván, allá en Tamaulipas, dicen, no, de que en Chiapas todo el mundo te habla de mami, mi amor, y en Tamaulipas son menos expresivos totalmente, ¿no? Entonces, qué bueno que está sirviendo, me ayudan con reacciones emocionales si estoy siendo claro. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son las capacidades que subyacen al inicio de la lectura? Primer punto, a ver, vamos a ver la capacidad pragmática. Y entonces, ¿qué quedamos que es algo pragmático? El uso, ¿ok? ¿Qué es una capacidad? Recordemos que hemos hablado de que capacidad es literal. La capacidad es, vuelvo a poner el ejemplo de clases anteriores, y eso es algo bien importante. Imaginen ustedes que tenemos un edificio, y voy a retomar la idea de la física. Yo ocupo mucho la física en el desarrollo. Hay un edificio, ok, y aquí hay una pelota. Esta pelota tiene algo que se llama energía potencial. Y la energía potencial, si ustedes googlean la fórmula de energía potencial, tiene que ver con la gravedad, que es la fuerza que impulsa, ¿sí? Tiene que ver con la altura del edificio. Mientras más alto, pues va a tener esta gravedad, va a tener más impulso. Y entonces tiene que ver con la altura del edificio y tiene que ver con el peso del objeto. ¿Ok? Esta tiene energía potencial aquí en la orilla y no se vuelve, es la energía que podría liberar si empieza a estar en movimiento y empieza a caer. ¿Ok? En el momento en el que empieza a caer, se vuelve energía cinética. La capacidad implica el tener este peso, ¿sí? Y estar al equivalente del nivel la altura sería el nivel de desarrollo, el peso sería que yo tenga ya consolidadas estas estructuras, ¿sí? Y la gravedad es que una vez que yo empiece a hacerlo, solito se vaya dando sin necesidad de algo más. ¿Quedó clara esta idea en esta analogía? Entonces, la capacidad implica que pueda hacer las cosas. El gran problema que yo veo como pediatra del desarrollo es que me dicen, ¿por qué razón no hace las cosas? ¿Sí? Me ayudan a compartirlo, invitar a más personas para que así podamos llegar a más personas, porque este es un tema muy relevante para docentes, para las personas en general, y avísenme si sí ven claro lo que estoy escribiendo, por favor, porque me interesa que esto quede muy claro. Entonces, ¿qué es el pragmático o qué capacidad pragmática necesito? Lo que yo necesito hacer para aprender a leer es tener la conciencia de la palabra impresa. ¿Ok? ¿Y qué implica esto? Este es un uso. ¿Qué es lo que implica? Implica que esta palabra impresa trae un significado. ¿Ok? Y que tiene varias características. Primero, que nuevamente tiene una estructura. ¿Cómo podemos favorecer esto en los niños? Y aquí viene un tip, y si quieren, después puedo hacer videitos en
Instagram en @risolice acerca de estos temas. Ah, palabra impresa. ¿Cómo puedo ayudar al niño a que tenga palabra impresa? Un buen ejemplo para esto o actividades para desarrollar esta capacidad puede ser el tener tarjetas. Si alguien de ustedes ha ido conmigo a consulta, pueden ver que ocupamos tarjetas que dice, por ejemplo, aquí casa, le das la vuelta y tiene aquí la imagen de una casa que además es totalmente un cliché porque las casas de dos aguas en México no existen, básicamente, porque están hechas para la nieve y, o sea, nosotros, ese es un netamente cliché, nosotros deberíamos de hacer como un edificio de departamentos o alguna otra cosa, ¿sí? Pero vamos a quedar en el esquema del cliché. Si yo le pongo casa a escrito y a la vuelta está la tarjeta, estoy ayudando a esta conciencia, ¿sí? Si yo abro un libro y en ese momento al abrir el libro le voy enseñando, mira, aquí están las palabras y podemos ir viendo estas cosas, el niño va entendiendo que ese texto representa la imagen. Para eso sirven los libros con imágenes. Entonces, ¿qué estrategias puedo tener para palabra impresa? Puedo ir teniendo aquí varias cosas. La primera puede ser que tengan esta idea de tarjetas, por ejemplo, nuevamente la parte de tarjetas. Hoy si quieren puedo hacer un reel para subir de estos tips de cómo hacerlo. Y no sé si quisieran, después quisiéramos como algún live para papás, para preguntas. Y con los suscriptores, prometo que ahora sí nos vamos a ver para platicar el fin de semana y conocernos por Zoom si quieren. Entonces, puede ser tarjetas, puedo utilizar lotería, ¿sí? Pero necesito que el niño aprenda que lo que esté escrito significa algo. ¿Quedó clara esta idea puntual? Si el niño no entiende que lo que está ahí representa otra cosa, es más difícil. Luego vienen las capacidades de acuerdo a la palabra, ¿ok? Y de acuerdo a la palabra, aquí vienen varias cosas. Primero viene la conciencia gráfica. Vean la diferencia. En este uso pragmático es que esto, lo que sea que diga ahí, representa esto, ¿sí? Que un símbolo puede representar algo. La conciencia gráfica, ¿sí? La conciencia gráfica es el detalle de las letras. Y aquí la conciencia gráfica implica que yo entienda que aquí en esta parte la casa representa algo. Algo escrito representa algo. Esta conciencia gráfica es que casa está formada por una C, está formada por una A, está formada por una S y está formada por una A. ¿Ok? Estos 4 elementos forman la palabra casa. Y aquí puedo utilizar Scrabble o puedo utilizar diferentes juegos y podemos estar aquí haciendo las cosas. Gracias por estar y nuevamente gracias a todos los suscriptores, a Itzel, a Santitos Acapulco, gracias por estar, espero que les sirva y nuevamente gracias por suscribirse. El objetivo es que si alguien puede suscribirse, lo agradezco, pero eso permite que vaya teniendo mejores contenidos para que podamos seguir teniendo clases abiertas para todos, ¿no? ¿Quedó clara la idea? Aquí es reconocer letras. Entonces tengo que reconocer que una palabra está hecha por letras, ¿ok? ¿Y cuáles son las características de las letras? Y entonces de ahí puede ser que ocupe mira, a ver, este es una D, este es una B, este es una Q y este es una P. ¿Qué tienen en común estos? Que es un círculo y si le pongo el palito aquí es una B, si se lo pongo aquí es una D, si se lo pongo aquí es una Q, si se lo pongo aquí es una P y si le pongo aquí ya quedó una H. O sea, ya quedaron 4 letras diferentes, ¿sí? ¿Cuál es el problema en el reconocimiento de la conciencia gráfica? El niño puede ser que escriba así. ¿Qué letra es? Q, pero ¿qué tal que yo escribí una A? ¿Me explico? ¿O qué tal que escribí una D, pero no estaba agarrando bien el lápiz? Esta letra puede ser una A, puede ser una D o puede ser una Q. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen la misma estructura básica, que es un círculo, y lo que cambia es la altura del palito. Si yo hago que esta línea quede así, es una D, así quedaría una Q y así sería una A. Y a veces el problema es de que el niño está
escribiendo tan rápido que no lo ve. Hay que entender que el niño lo primero que tiene que hacer es tener una conciencia gráfica, ¿sí? Y esa conciencia gráfica se da a partir de ir viendo las cosas. Y ahí es donde pueden servir las loterías de sílabas, las loterías de las cosas. Yo la FI, si tus hijos se confunden, nuevamente aquí, algo que podemos ocupar en un primer momento si los niños se confunden aquí, puede ser el empezar, ojo, estoy hablando en un inicio, podemos empezar, ¿qué diferencia tienen la Q, la D y la A, o la D, la B y la P? Que en mayúsculas, o sea, a ver, yo voy a poner a Q, D, A, B, y me faltaría la P. La P es así, la B es así, la Q es así, la D es así, y la A es así, ¿ok? Por eso, por ejemplo, una de las tarjetitas que yo ocupo en la consulta viene en minúsculas, viene en mayúsculas. Y entonces, si yo, por ejemplo, no sé, a ver, da alguna palabra que se pueda hacer con estas. Vamos a poner aquí, a ver, pa, ay, no sé. A ver, vamos a poner aquí, no se me ocurre. ¿Alguna palabra? Ayuda. Daba, gracias. A ver, daba, por ejemplo, daba, ya tengo la D, la L, daba al peque. O sea, puse una frase aleatoria, ¿ok? Si yo lo escribo en minúscula, sería D, A, B, A, y vean cómo aquí tengo palito, 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 y si lo hago cruzado queda diferente. Y si tengo esta idea de mayúsculas y minúsculas, permito a la persona, esta palabra es una buena idea, ¿me explico? Porque aquí sí se define las cosas y aquí entiendo que palito del lado izquierdo del lado derecho hacia arriba es la D, palito del lado del otro lado, tengo problemas de derecha e izquierda, pero esta es una T, esta es una A, B, A, ¿ok? Aquí sería entonces al, y aquí sería hacia abajo, sería una E, y lo mismo, la E, el problema de la E así, es que la E en manuscrita puede parecer una I. ¿Me explico? Lo mismo, si yo también pongo cursivas, puedo irle enseñando a decir qué diferencia hay entre, o sea, cuándo puedo ocupar, cuándo este es E y cuándo esto es I. Este es E porque aquí sería, por ejemplo, elefante, ¿ok? Y este es I si yo tuviera aquí hilo, por ejemplo, ¿sí? El contexto ayuda. Quiero ayudar a favorecer esta conciencia gráfica. Una estrategia que puedo tener son estas tarjetas donde venga en mayúsculas. Voy a poner esta palabra que es el daba, ¿sí? El problema de daba como palabra en una tarjeta es que no podría hacer esta correlación de daba con algo, porque daba es un verbo, me explico, y es de pasado. Entonces daba requeriría tener una imagen en la cual alguien estaba dando algo a alguien, pero era en el pasado. Se vuelve muy complicado. La puse para ejemplo de conciencia gráfica. Daba en minúsculas, daba en cursiva, daba y ¿sí? Así el niño puede ir entendiendo estas cosas. ¿Está quedando claro? ¿Qué objetivo tienen las cursivas Santitos Acapulco? Satisfacer los requerimientos de algunas escuelas. O sea, la realidad es de que la cursiva es lo mismo que, pues, o sea, si a mí me preguntas, yo la aprendí. Yo creo que, y algo de lo que he discutido en los foros de educación es, realmente el día de hoy es más algo de hacerlo, ¿sí? Las tarjetas de su escuela están en cursiva y molde nuevamente, o sea, puedes tener las dos. ¿Cuál es el objetivo? Entender otras cosas. La realidad es de que la cursiva es muy raro utilizarla. La cursiva se ha vuelto, ¿alguien de ustedes ha escuchado esta idea de, a ver, el italiano? Yo non parlo italiano, ma quel che italiano parliamo?
La realidad es de que el italiano tenía muchos dialectos, tiene muchos dialectos, pero gracias a Dante Alighieri, el que quedó como oficial fue el fiorentino, da Firenze, y entonces todos hablamos, o sea, bueno, todos los italianos hablan el italiano florentino. Nosotros, por ejemplo, en español, el español mexicano es más neutro porque estamos en diferentes regiones, ¿sí? Pero las palabras van cambiando. Nosotros, ¿por qué decimos ok? ¿Mande? Porque es una situación, ¿mande? Es un préstamo lingüístico, pero ok quiere decir varias cosas. O sea, hay muchas palabras que nosotros decimos. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se llama? Mm, bueno, un personaje que tiene pelo y que está muy fuerte y que come espinacas. Popeye. Pero es Popeye. Y Popeye, o sea, yo le digo Popeye. Nadie de ustedes les dice, no creo que nadie les diga Popeye en español, ¿no? Se llama Popeye porque tiene ojos saltones, pero tú dices Popeye el marino soy. La canción decía Popeye el marino soy. O sea, no decía Popeye el marino soy. O sea, ¿sí? Y entonces Popeye, pues tú no dices Popeye, tú dices Popeye. ¿Sí? Y entonces, como el bistec. O sea, vaya, nosotros decimos bistec, punto, y se van haciendo diferencias. Entonces, la conciencia gráfica en las cursivas y demás tiene que ver con el proceso lingüístico y la evolución. El día de hoy utilizamos memes y eso hace. Y entonces aquí hay que utilizar traducción neutra, es importante. ¿Estoy siendo claro? Me ayudan a dar, me gusta si estoy siendo claro, me ayudarían a invitar a más personas. Ayúdenme a llegar antes de terminar octubre a 60,000 seguidores. Ayúdenme a invitar a más personas para que nos sigan. Y también a compartirlo en sus páginas y verlo. Sí. ¿Quedó clara esta idea de la conciencia gráfica? Entonces, ¿cómo puedo favorecer conciencia gráfica? Enseñando diferentes escrituras. ¿Sí? Ahora, vamos a ver aquí también en este conocimiento de detalle de las letras que puedo ocupar. Puedo ocupar, por ejemplo, arena o en la tierra. O sea, algo que podemos hacer es, antes no sé si ustedes jugaban a hacer dibujos con un palito en la tierra mojada, pero es algo que podríamos retomar esta idea de con un palito ir haciendo dibujos en la arena y puedes ir escribiendo las cosas. O, por ejemplo, en un jardín zen con arena, puedes ir escribiendo las cosas. O algo que ayuda para tener esta conciencia gráfica es tener arena magnética en moldes de letras. Si quieren, me comprometo a hacer como en Instagram de todos estos tips el día de hoy para que lo vean. ¿Les gustaría que haga esto en Instagram como en tips visuales? Recuerden seguirme en Arrisolice, ¿no? Y en TikTok en Doctor Lego Risoli, ahí es más de armar. Entonces, si tú pones letras o sea, tienes moldes de letras de galletas, y tienes arena magnética y entonces le dejas que el niño vaya poniendo la prensa y así lo vaya tocando, va identificando los bordes. ¿Está siendo clara esta idea? Y también, por supuesto, para todos los suscriptores, si quieren, hacemos en un Zoom esto de forma directa. Aquí dice, gracias Andrea Viniegra, yo enseño cursiva con el objetivo de reforzar ubicación espacial, con música que es musicalidad y también con paciencia, porque la cursiva es cuando inicias, no sueltas el lápiz hasta que terminas y aprenden más cursivas que script, totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, ojo, vean, aquí hay una razón por la cual dar cursiva, pero ya creo que en este momento Andrea Viniegra nos ayudó mucho con esta visión de ella como docente lo enseña, porque uno, no sueltas el lápiz hasta que terminas, dos, porque ayuda para esta conciencia de la palabra, y es lo que decía aquí o sea, no es lo mismo escribir 4 letras separadas, escribirlas juntas, ¿sí? O sea, tiene una herramienta, tiene una base pedagógica, pero ojo, tiene una base pedagógica para desarrollar competencias. Aquí algo que tendríamos que atender es, dependiendo de la cultura, si es importante utilizarla o no, pero ya aquí tuvimos una interesantísima razón de Andrea Viniegra, muchas gracias, que es como, por ejemplo, yo no tengo la menor idea de lo que voy a decir ahora y lo voy a hacer mal, pero es como el equivalente de Japón, que no tengo la menor idea y voy a hacer algo absolutamente arbitrario, pero no es lo mismo, por ejemplo, que yo haga esto así, que ponga este trazo y que tiene el orden del trazo, a que yo ocupe la parte silábica y que exprese como en un punto concreto, ¿sí?
hay dos tipos de escritura en Japón. Seguramente hay más y que alguien que ustedes sepan me puede corregir. Esta requiere de un conocimiento de trazos específicos y de secuencias, mientras que este es más alfabético y este se puede ocupar para palabras extranjeras, mientras que este es el que se ocupa habitualmente. Es lo que tengo entendido en mi poco conocimiento de japonés. ¿Sí? Este equivalente es el aprender cursiva versus script. Uno sirve para estos argumentos que nos dio de una forma magistral y que nos compartió Andrea, y eso es lo bonito de estas clases que todos aprendemos, de ir creciendo. Creo que este plumón ya no funciona. ¿Sí? Entonces, los juegos desde primer año es dibujar en la arena, delinear letras con estambre, eso ayuda un montón. Y entonces, si yo tengo letras con estambre, lo puedo ir haciendo. O, por ejemplo, yo puedo poner resistol dentro de las letras y es el ir pegando. La postura de UNICEF es de que no es bueno jugar con la comida. O sea, vaya, eso lo acoto, o sea, en el sentido de algo que nosotros hacíamos antes es agarra sopita de letras y ve pegando coditos en las letras. No estoy criticando a quien lo haga, estoy diciendo que la postura de UNICEF es que se pueden utilizar otras cosas. En vez de eso, por ejemplo, puedo tener recortes de periódico para ir pegando. Si quiero algo durito, puedo ir buscando como piedritas y entonces puedo ir pegando como piedritas y las devuelvo, ¿sí? El kanji, gracias. Aquí también tiene cosas, puede ser plastilina. Escribir en los espejos empañados, eso es muy lindo, con los ojos cerrados, las letras formadas en papel, en lija, dibujarlas grandes, la línea en el piso y caminar sobre ellas con los ojos cerrados. Eso es una excelente idea, gracias a Let's Knocknir Oren. Justamente, o sea, el chiste es tener esta conciencia. Y ojo, hay un elemento que se llama grafestesia, ¿sí? Y la grafestesia es importante. ¿Te puedes acercar? Y me prestas tu mano. Mira, préstame tu mano. Miren, vamos a suponer que aquí está su mano. A ver, cierra los ojos. Y yo, por ejemplo, aquí voy a hacer, a ver, ¿qué letra es? B. ¿Cuál fue el problema que yo tuve aquí? Primero, ¿cuál es el punto de referencia que él está tomando para la grafestesia? ¿Aquí o acá? Yo no le dije, ¿sí? A ver, vamos a ver. Esta es la base, ¿ok? A ver, ¿qué letra es? D. D, porque si lo ponemos así, que habría quedado así, ¿me explico? La primera vez me dijo algo, muchas gracias, que era una respuesta rara. Entonces, el hecho de jugar en esto de, a ver, voy a escribir cosas y ve qué es, ayuda a la grafestesia y es el reconocimiento de esta conciencia de la palabra impresa. ¿Hizo sentido esto que expresé? Y algunas palabras que inventó Aristóteles como magnífico y magnánimo deben de ser, primero magnífico y magnánimo es un proyecto de vida. Sí, totalmente, las palabras aristotélicas. La letra cursiva que de molde le escribe mejor por lo que comentaban de que tienen, gracias, es hiragana y katana. En la letra cursiva no hay tanta confusión entre las letras porque empiezan el trazo de manera diferente, totalmente. Y entonces vean cómo puede ser, vean cómo ya estamos teniendo estas razones por las cuales es importante la cursiva. Vuelvo a lo mismo, le estamos enseñando como parte de un proceso, porque la pregunta es, ¿para qué si no lo va a ocupar después? Para que aprenda el reconocimiento de las palabras, porque es más fácil, gracias a todos los que han aportado, ¿sí? Ahora vamos a ver el siguiente punto. Ya tengo la capacidad de tener esta conciencia gráfica, ¿sí? Ahora vamos a ver la conciencia fonémica, ¿ok? La conciencia fonémica es los diferentes sonidos de las palabras y aquí nos puede ayudar. Voy a poner un ejemplo. A ver, por ejemplo aquí, chihuahua humano había hecho. Hecho había u. ¿Cómo suena la H? Muda. ¿Me explico? Chi, agua. Humano. Pero si la H va precedida de una C, suena sh, ¿ok? Y entonces aquí yo diría, por ejemplo, en conciencia fonológica, lo que yo puedo hacer, voy a poner nuevamente un ejemplo de esta conciencia fonémica. Yo puedo poner aquí, a ver, has hecho hilos
hogazas y humanos. O sea, vaya. Has hecho hilos o gasas humanos. ¿Cómo suena la H? Muda. Esa es la conciencia fonémica. Chalco, bueno, aquí sería con mayúscula, pero bueno, Chalco suena ch. Checo suena como ch. Chilpilo suena ch. Chocolate suena ch. Chuleta, gracias. Chuleta. Entonces el niño aquí ya está viendo esto y a través de comparar diferentes palabras puede ir comprendiendo que se escriben de diferente forma. ¿Sí quedó clara esta idea? O sea, aquí busqué palabras que empezaran con las diferentes vocales. Eso puede ir ayudando. ¿Sí? ¿Qué más suena como ch en México? La X, pero ¿cómo podría ser aquí en la X? Por ejemplo, yo digo Jalapa, o digo Chalapa, o digo Alapa. O sea, el nombre, digo Jalapa, ¿sí? Entonces ahí yo tendría un conflicto, pero ¿qué puedo decir que suena? Xoloscuincle, ¿ok? Va con X, vean la diferencia. Entonces, aquí, ahora yo voy a hacer esta conciencia, ojo, Xoloscuincle empieza con Xola. Bueno, aquí no digo chocolate, ¿ok? Pero aquí es la diferencia, vean, aquí sería cho, ¿ok? Cho, pero yo diría aquí xola, xoloscuincle, este es SH, pero no existe SH en español, ¿ok? Pero si yo digo shu, suena sh en inglés. Si yo digo Spanish, suena sh. Entonces, la SH suena como Xola, suena como Xoloscuincle, ¿sí? Eso es parte de desarrollar la conciencia fonológica, es cómo suenan las palabras Xoconostle, ¿sí? Pero tú dices Xoconostle o puedes decir Choconostle, depende de la región en la que lo estás hablando. ¿Quedó clara la idea? Entonces, yo necesito tener una conciencia gráfica, necesito tener una conciencia fonológica, que para eso sirve ir jugando loterías de palabras y ahí es donde la lectura ayuda a ir teniendo más cosas con esta conciencia fonológica. ¿Ok? Necesito tener la correspondencia grafema-fonema. ¿Qué es eso de grafema y qué es eso de fonema? Grafema es la unidad básica de cómo se escribe y el fonema es la unidad básica de cómo suena, ¿sí? Y entonces las letras y los sonidos van juntos. Y eso es algo importante. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. A ver, vamos a ver. Fútbol, pushball, fútbol. ¿Ok? Son tres palabras diferentes en tres idiomas diferentes. Yo tengo que tener la idea de esta correspondencia. ¿Cuáles serían las sílabas de... A ver, ¿cuáles son los fonemas de fútbol? Sería fútbol. Lo pongo aquí, ¿ok? Foot va junto y bol va junto, ¿ok? Esta se pronuncia como... Aquí sería fútbol, ¿ok? Pero aquí voy a decir fútbol. Esto es un grafema y este se pronuncia igual. Foot se pronuncia igual que foot. ¿Sí lo escribí bien? ¿Sí se escribí bien fútbol? Porque esa palabra nunca la he escrito en mi vida. O sea, es la primera vez que escribo fútbol en inglés. Una disculpa si lo... ¿Sí está bien? Entonces, ojo, foot, fíjense, foot en español suena lo mismo como foot. La diferencia es que foot no quiere decir nada, pero foot quiere decir pie, ¿ok? Ball no quiere decir nada en español, pero en inglés ball quiere decir pelota.
O sea, aquí es como balompié, sería la palabra, ¿no? Entonces, balompié es el nombre, sería la traducción literal de fútbol. ¿Sí? Lo ocupan el balompié, por eso, pero quiero acotar, ojo, pero aquí estoy hablando de 3 organizaciones diferentes. Es foot, fush, foot. Se escribe diferente, pero yo voy relacionando que en inglés la doble O se pronuncia como U, que en alemán la etc se pronuncia como S, y que en español la U se pronuncia como U. Entonces, foot, o sea, la U suena como U y la O suena como O en español. Esta suena como S, y lo demás pronuncia igual. Y aquí doble O suena como U y AL suena como O. Fútbol. O sea, es un sonido combinado, ¿sí? ¿Quedó clara esta idea de qué es la conciencia de la correspondencia grafema-fonema? Y luego viene la conciencia morfológica, que aquí es la capacidad para pronunciar las sílabas, ¿sí? Está sirviendo la clase del día de hoy, le ven de utilidad. Aquí jugar a descubrir las palabras dichas solo con fonemas. Algo que sirve para conciencia morfológica, por ejemplo, es ¿qué dice ahí? El niño estaba jugando en el parque. La conciencia morfológica, por ejemplo, es, y eso lo hacen mucho cuando estamos aprendiendo idiomas, es separar las palabras. Y entonces la conciencia morfológica es decir, a ver, él es una palabra, niño es otra palabra. Aquí yo podría decir está, pero no es está, porque bajo no es una palabra. Entonces yo tengo que decir, aquí no es está, va, ¿ok? Y aquí es jugando en, ya me pasé, jugando tampoco, jugando en él, pues puede ser como de en el do, pero aquí no hay una D, entonces tengo que cortar en él, y aquí podría ser par, ¿sí? Pero no es, pero en el parque, o sea, en el parque, pues, o sea, no suena. Entonces va hasta acá. ¿Quedó claro? Entonces yo aquí separo, el niño estaba jugando en el parque. El hacer este tipo de oraciones y que el niño lo vaya separando ayuda a favorecer esta conciencia morfológica, ¿ok? Entonces, ¿qué capacidades necesitamos para el inicio de la lectura? Vamos a ir recapitulando aquí lo que llevamos al día de hoy. La conciencia metalingüística, resumo, entonces es esta capacidad de tener la conciencia de reflexionar qué palabra usar, en qué momento, que necesito la conciencia de la palabra impresa, ¿sí? Que la palabra impresa solamente aquí quiere decir que significa algo, que necesito de las palabras, la conciencia gráfica, ¿ok? Cómo se ven, la conciencia fonémica, cómo suena, y por eso luego el niño aprende a decir p, a, p, e, l, o, t, a, ¿ok? La conciencia del grafema, fonema, que es la correspondencia de cómo se escribe y cómo suena, ¿ok? La conciencia morfológica, que la puedo ocupar a partir de diferentes esquemas, ¿sí? Y vienen 2 cosas adicionales, con los fonemas que contengan la R como cra, bra, fra, ta. Ahí la gran pregunta es qué tan, todo lo está pronunciando Adriana Benítez, y el problema es de que cra, bra, fra y tra tienen el problema de que bra, fra, fíjate, ve mi boca, bra, fra, o sea, la única diferencia es de que, o sea, bra, eh, no sé si hay una palabra que tenga BR en español, B chica, pero sería, por ejemplo, no sé, bra, bra, pra, fra. Todas tienen que ver con los labios y el empuje del aire sobre los labios. Y puede ser que tenga problema por cómo está moviendo los labios y cómo lo está haciendo sonar. ¿Está siendo clara esta idea? Y ojalá que mañana me acompañen para que veamos ya la parte de la lectura, ¿sí? Entonces, necesito además tener algo que es sintáctico. Y ya el sintáctico
esta parte sintáctica es las frases y los patrones de la oración, ¿sí? Hay una regla básica en alemán que no aplica en español, que es siempre el verbo va en la segunda posición, punto. Ich es el pronombre, heiße Antonio. ¿Ok? Siempre el verbo va en la segunda posición, siempre. ¿Ok? El problema en español es que es difícil, porque yo puedo decir, mi nombre es, el verbo cayó en la tercera posición. Me llamo Antonio, o sea, pero ahí el llamo es algo complicado porque es, o sea, estructuralmente es complicado, ¿sí? Yo me llamo Antonio, puede ir cambiando, ¿sí? Yo soy Antonio, ¿no? Ahí está en la segunda. Entonces, lo sintáctico es el orden de las palabras. Por eso, de repente, los niños pueden llegar a decir cosas extrañas y hablan como Yoda. Yo querer mucho a ti. El problema es de que tienen que aprender que la conjugación va dependiendo de la persona. Y aquí sería yo quiero, pero yo quiero mucho a ti, tampoco es correcta, porque este es un verbo reflexivo. Y entonces yo tengo que añadir aquí un yo te quiero, porque yo quiero, o sea, yo quiero mucho un juguete. Y suena raro, ¿no? Yo quiero mucho un juguete, ¿cómo dirías? Yo quiero, no, yo quiero, o sea, ahí sería, 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 yo quiero mucho un juguete. Ahí tendría que poner un, ¿me explico? Pues, O yo quiero mucho ese juguete, o yo quiero mucho el juguete. Tengo que utilizar una relación. El problema de que en español, el verbo, por ejemplo, querer es muy complicado. Yo quiero algo, yo te quiero a ti, yo le quiero a él, yo le quiero a ella, yo les quiero a ustedes. ¿Sí? Se vuelve complicado. ¿Hizo sentido lo que expresé? Un juguete yo quiero mucho, ¿sí? A veces dicen tú en lugar de yo, y eso es algo que hay que cuidar. Yo lo quiero mucho, sí, pero estaba utilizando las mismas palabras, Santos, y gracias por también ser suscriptor, muchas gracias. ¿Está quedando clara esta idea? ¿Sí? Entonces, el reto es que en la conciencia sintáctica yo tengo que aprender dónde van las cosas. Y eso se vuelve complicado. El punto es que a veces nos centramos en la sintaxis y no nos damos cuenta de que nosotros tenemos problemas sintácticos. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo hablaba en los niños pequeños? No hay que decirle, dime, dame el vaso, porque si no, él va a aprender a que él va a hacer esto y te va a decir, dame el vaso. O va a tener algo de inversión pronominal. ¿Quieres agua? Pero lo que quiere es agua. Pero como todo el tiempo le dicen, quieres agua, él aprende que quieres agua es la forma de decir, quiero agua. Y entonces lo dice al revés. Y el último punto, que es el más avanzado, es la conciencia del texto. Y la conciencia del texto tiene que ver ya con la organización de cómo va el reconocimiento de los elementos, el conocimiento general del discurso y entender, por ejemplo, el punto y coma, entender el punto y seguido, el punto y separado, las ideas. Esto ya se vuelve más complicado porque aquí tengo que aprender a dónde termina una frase, dónde hacer pausas. ¿No se ha pasado que el niño empieza a decir, había una vez un príncipe que estaba en un castillo donde vivía una princesa y esa princesa estaba comiendo muchas cosas y entonces comían y luego, o sea, usted lo dice de corrido, ¿sí? Tenemos que cambiar. ¿Quedó clara esta idea? Y entonces, estos son los requisitos de capacidades metalingüísticas que subyacen al proceso del lenguaje, que es lo que vimos hoy. Saber que una palabra representa algo, saber cómo se suena, cómo se ve, cómo suena, cómo se juntan las letras para hacer palabras, cómo se ve, cómo se va estructurando una frase y cómo se organiza un texto y cómo lo puedo ir haciendo. Y eso es por lo cual nos ayudan de repente a decir el texto, las mayúsculas se escriben con color rojo y lo demás se escribe, ¿no? Y ya hablábamos que justamente para esta parte de conciencia de grafema, fonema, morfológica, gráfica y sintáctica ayuda, sobre todo en sintáctica, la cursiva,
porque la cursiva hace que desde que agarras el lápiz hasta que lo sueltas es una palabra. Separas es otra palabra y te permite ir entendiendo esta estructuración de las cosas. No sé si tengan dudas, preguntas, comentarios. Si no, mañana vamos a ver los requisitos cognitivos y vamos a ver, de acuerdo a la parte de las etapas de la lectura, utilizando a Línea ERI como autor para ver qué se necesita para aprender a leer y aterrizar en estas ideas. Pero tengo que ir pensando, ¿esto ya lo hace mi hijo o mi hija? Sí, ya puede ir aprendiendo a leer. Si esto no lo hace, ¿cómo le voy a hacer para ir fortaleciendo eso? Y es lo que debería de hacer el sistema educativo, ¿no? Entonces, nos vemos mañana, 8 de la mañana, para la nueva clase de Pediatría del Desarrollo. Ayúdenme a compartirlo en sus redes. Si me están viendo en grabación, ayúdenme también, por favor, a mandar comentarios. Y no dejen de seguirme en @rizolice en Instagram, en TikTok. Y nos vemos el día de mañana en la próxima clase de Pediatría del Desarrollo. Hasta la próxima.